Lectura de la profecía de Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo pediré auxilio sin tú que me escuches? ¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia sin que vengas a salvarnos? Porque me dejas ver tanta maldad y sufrimiento. No veo más que destrucción y violencia, discordias y peleas que se arman. Y el Señor me respondió así: pon por escrito lo que voy a relevarte, grábalo sobre piedra, y de modo que pueda leerse de corrido, porque es una profecía que aún tiene su plazo, pero que avance hacia la meta y que no falla. Si toma su tiempo para cumplirse, espérala, porque pase lo que pase, llegará sin falta. Escribe pues, parecerá aquel que no tiene una alma recta, y vivirá el inocente que confía en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Creemos en ti, Señor, aumentanos la fe. Creemos en ti, Señor. Vengan, aclamemos al Señor, demos victorias a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Creemos en ti, Señor, aumentanos la fe. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Creemos en ti, Señor, aumentanos la fe. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Creemos en ti, Señor, aumentanos la fe. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda y reviva el don de Dios que recibiste por medio cuando te impuso las manos, porque Dios no nos ha inspirado cobardía, sino valentía, amor y dominio propio. Por consiguiente, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni te sonrojes de mí que estoy preso por Él. Al contrario, confía en el poder de Dios y toma parte conmigo en los duros trabajos del Evangelio. Sigue el ejemplo de sana predicación que viste en mí, guiado por la fe y el amor que nos hace cristianos. Y con la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros, guarda el tesoro de la fe que recibiste en depósito. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, al Señor mi Dios le cantaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y él les respondió: si la fe que tienen fuera tan grande como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería. Y añadió: supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo, seguramente no le dirá: por favor, pasa enseguida a la mesa, sino que le dirá: prepárame la comida y sírveme, y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú. ¿Acaso le da muchas gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes, después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan: no somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Palabra del Señor.
por la práctica de los santos evangelios, el Señor borre nuestros pecados. Amén. Hemos escuchado un clamor del profeta Habacuc que dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me dejas ver tanta maldad? ¿Cuándo dejará de ver esa violencia? ¿Cuándo veré justicia? Y hemos escuchado la respuesta que le da el Señor: perecerá aquel que no tiene un alma recta, y el justo vivirá el que confía en mí, el inocente. Mis hermanos, esa expectativa que tenemos todos hoy frente a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en nuestra Colombia, pero a nivel también de las naciones, realmente genera terror, genera angustia, porque la situación no es nada fácil. Hay mucho caos, mucho despotismo, mucho poder que está en juego, y casi siempre terminan pagando los inocentes. Los que no tienen nada que ver son los que pagan con su vida en ese juego de poderes. ¿Hasta cuándo habrá justicia?, se pregunta el profeta. La respuesta del Señor es que tengamos confianza que Dios hace justicia, así no sea inmediatamente como quisiéramos nosotros verlo, pero Él tiene la última palabra y Él le paga a cada uno según la justicia. Esa es la verdad, y ahí es donde tenemos que anclar nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros trabajos, no en la propia justicia, en la venganza o en la retaliación que nosotros podamos tomar, sino confiar que nosotros, si estamos del lado correcto, si estamos del lado de Dios, siempre vamos a estar a salvo, porque lo que buscamos no es un aplauso, no son recompensas momentáneas y que son para este momento, sino es vivir en la voluntad de Dios, es llegar un día a gozar de su presencia en el cielo. También el apóstol le dice a su discípulo Timoteo que reavive el don de Dios que recibió por medio de la imposición de las manos. Nosotros los sacerdotes recibimos la ordenación por la imposición de las manos, pero también ustedes, cuando fueron confirmados, el obispo les impuso las manos, y el día de su bautismo el sacerdote les impuso las manos y recibieron una misión, recibieron un don maravilloso de Dios. Y hoy el Señor nos dice: reaviva ese don que hay en ti. ¿Y cómo se reaviva ese don? Dice que no se deje llevar por la cobardía, sino que sea valiente, que tenga dominio propio, que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Ese es el modo de reavivar el don que hemos recibido de Dios: dominio propio, testimonio, amor auténtico, fortaleza para enfrentar el mal y la mentira. Y además tomar parte en los duros trabajos del Evangelio y la predicación, porque a veces pensamos que es fácil anunciar el Evangelio, pero no, mis hermanos. Hoy el mundo está callado ante una situación terrible que se está viviendo en el África. Más de 100.000 cristianos muertos en los 2 últimos años a causa de estas doctrinas persecutorias del cristianismo, ese Islam radical, que se han dedicado a destruir. Ya más de 18.000 iglesias han sido destruidas y más de 100.000 cristianos muertos. Y a nosotros nos presentan solo las víctimas de la Franja de Gaza. Pero hay una mortandad de cristianos terrible. Dar testimonio de Cristo no es fácil, mantener el testimonio de Cristo no es fácil. Por eso tenemos que prepararnos para mantenernos en la verdad, porque no es fácil ni siquiera hoy día uno defender la verdad de Dios, porque
Lo primero es que estamos en una sociedad manipulada por ideologías, y si uno está de acuerdo con las ideologías, políticamente correcto, pues no hay ningún problema. Pero el día que usted dice: yo no quiero que a mis hijos me los adoctrinen, yo quiero que mi niño sea un varón, quiero que mi niña sea una mujer de verdad, y no que me les metan carreta y basura en la cabeza y los hagan dudar sobre su propia identidad. Ese día usted comienza a tener una persecución del Estado y comienzan a señalarlo y decirle: usted es un homofóbico, usted es un retrógrado, usted es una persona que no acepta la diferencia, no acepta la diversidad. Y ahí está el problema, mis hermanos. Ser cristiano es uno no renunciar a los valores y a la realidad, porque Dios es verdad. Dios no nos da un mensaje doble, que dice que usted puede cambiarse de sexo cuando quiera, que usted puede escoger el género que quiera. No, Dios nos da una biología y a través de la naturaleza nos habla con sabiduría y amor. Entonces, eso no es fácil, mantener el testimonio cristiano no es fácil, mis hermanos, y tenemos que prepararnos también nosotros para ser testigos de la fe en medio de este mundo, de este caos, porque lo importante no es lo que tenemos ahora mismo como resultados, sino lo importante es que confiamos en que Dios hará justicia. Al final de los tiempos, los justos recibirán el premio y estarán en la presencia de Dios. Eso sí es lo importante. El hecho de que ahorita podamos tener persecuciones o podamos tener rechazo de muchas personas, eso no es lo importante. Es enfocarnos, porque esos cristianos que mueren por Cristo aseguran su eternidad, y nosotros que a veces nos dejamos llevar por la injusticia, aseguramos es nuestra infelicidad eterna. Jesús hoy nos dice en el Evangelio que la fe se puede acrecentar, y de hecho los apóstoles le dicen a Jesús: aumentanos la fe, porque ellos ven la diferencia que hay con Jesús. Ellos tienen una fe que todavía dudan si es que tienen fe, y Jesús les dice: si su fe fuera pequeñita como un granito de mostaza, harían cosas maravillosas. Por eso, mis hermanos, pidámosle al Señor también nosotros que nos aumente la fe. Jesús nos va a dar unos ejemplos de qué es lo que significa la fe. Le dice, por ejemplo, si el siervo, si el trabajador llega del campo, llega cansado, y sin embargo el patrón le dice: prepáreme todavía la comida, y cuando yo coma, ahí sí come usted. Y al final de todo, el patrón ni le da gracias a ese siervo. Y dice: así ustedes también, cuando hayan hecho lo que les corresponde hacer, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que nos tocaba, no hemos hecho nada extraordinario. Es que a nosotros nos gustan los aplausos, que nos feliciten, celebrar esos logros, que hice esto, que logré esto. Somos muy dados a eso, pero en realidad tenemos que enfocarnos es en lo que verdaderamente es un tesoro para nosotros como creyentes, que son los frutos de la fe, que es el poder servir en el nombre del Señor, que siendo Dios se humilló, se hizo el servidor de todos nosotros y no esperó el aplauso. ¿Cuál fue el aplauso que le dimos nosotros? Crucificarlo en una cruz, matarlo como si fuera un bandido. Ese fue el aplauso que le dimos los seres humanos a Jesús. Entonces, darnos cuenta que el camino de Jesús es un camino de servicio, y que la fe se demuestra en el servicio, sin esperar recompensas instantáneas, momentáneas, sino esperando solamente que Dios nos pagará en el último día.